Gané la lotería de $5 millones y planeaba pagar los préstamos estudiantiles y las hipotecas de mis hijos en mi 60 cumpleaños. En su lugar, faltaron a la fiesta y me llamaron un chiste patético. Así que rompí los cheques, vendí la casa y les corté toda ayuda por completo. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. Compré un boleto de lotería Powerball, contra todo pronóstico, gané el premio mayor. Después de que el gobierno federal y la Junta Fiscal Estatal se llevaran sus enormes tajadas, me quedé con una suma limpia que me cambió la vida, $5 millones en efectivo. Mi plan original para este dinero era preciso y maternal. Iba a pagar los préstamos estudiantiles universitarios de mi hijo y mi hija de un solo golpe, eliminando esa deuda aplastante al instante. Además de eso, tenía la intención de establecer un fideicomiso para cada uno de ellos, depositando $2 millones en sus respectivas cuentas. El momento parecía perfecto porque mi 60º cumpleaños era exactamente dentro de una semana. Decidí guardar este secreto y revelar la sorpresa cuando vinieran a casa a celebrar conmigo. La noche de mi cumpleaños, me senté a vigilar la cena que había pasado todo el día preparando, una costilla asada y lasaña casera. Me quedé allí sentada esperando hasta que el reloj marcó pasadas las 9 de la noche. Afuera, el camino de entrada permanecía vacío, una mancha oscura de asfalto burlándose de mi anticipación. Había intentado llamarlos varias veces, pero cada una de las llamadas se fue directo al buzón de voz. Una preocupación sorda y punzante comenzó a asentarse en mi estómago. Temprano esa tarde, alrededor de las 3 o 4, mi hija Julia me había enviado un mensaje de texto. Dijo que su compañía estaba organizando un evento de networking obligatorio y que no podía escaparse, por lo que podría llegar un poco tarde. No mucho después de eso, mi hijo Mark también envió un mensaje. Afirmó que un proyecto que dirigía había entrado en una situación de emergencia, lo que le exigía manejar algunas relaciones públicas de crisis, y eso lo retrasaría. Les había respondido a ambos de inmediato: está bien, el trabajo es importante. Por favor, cuídense. Pero ahora, eran pasadas las 9. Miré mi teléfono. 30 minutos antes, había enviado un mensaje a nuestro chat grupal familiar preguntando por Sueta, su hora estimada de llegada. La pantalla mostraba leído. Lo habían visto. Pero ninguno de los dos había respondido. Sintiendo una profunda sensación de pérdida, me moví del comedor y me dejé caer pesadamente en el sofá de la sala. En la mesa de centro frente a mí yacían las copias de los documentos del fideicomiso que mi abogado había redactado, junto con 2 cartas de confirmación bancaria indicando que sus préstamos habían sido pagados en su totalidad. Esta era la sorpresa que había preparado para Julia y Mark hoy. Iba a ayudarlos a deshacerse por completo de las montañas de deuda estudiantil y pagos hipotecarios que los aplastaban, y presentarles fideicomisos que asegurarían que nunca tuvieran que preocuparse por el dinero por el resto de sus vidas. Hace un tiempo, a algunos amigos de mi círculo social les dio por juntar dinero para comprar boletos de lotería. Yo solo seguí la tendencia y aporté mi parte. ¿Quién podría haber sabido que la ruleta del destino se detendría realmente en mí? Después de ganar, no se lo dije a nadie. Ni siquiera le dije una palabra a mi mejor amiga. Después de cobrar el premio y pagar los impuestos, recargué mi propia cuenta de jubilación con un fondo de pensiones, pero planeaba usar la gran mayoría del dinero restante para impulsar a mis 2 hijos. Inconscientemente, el agotamiento me venció, me recosté contra los cojines del sofá y me quedé dormida. No sé cuánto tiempo estuve fuera, entrando y saliendo de una neblina, hasta que el timbre estridente del teléfono me despertó sobresaltada. Era mi hija, Julia. Antes de que pudiera siquiera decir hola, Julia comenzó a hablar. Su voz era rápida, ansiosa y apresurada. Mamá, lo siento mucho. El evento de la compañía hoy fue simplemente demasiado importante, literalmente no pude escaparme. Regresaré a mi apartamento en el centro esta noche. Es demasiado tarde para conducir hasta tu casa ahora, así que deberías irte a la cama temprano. Hablaba con tanta urgencia que las palabras se atropellaban unas a otras. De fondo, podía escuchar el zumbido distintivo de música fuerte y el ruido de una multitud. Para cuando mi cerebro procesó lo que dijo y abrí la boca para hacer una pregunta,
la línea ya estaba muerta. Había colgado. Miré la pantalla de bloqueo de mi teléfono. Eran las 11:47 de la noche. La oficina de Julia está en el centro de la ciudad. Sé lo agotador que puede ser su viaje diario. Hace 2 años, cuando consiguió esa oferta de tiempo completo como analista junior, intervine como CEO firmante para ayudarla a alquilar un apartamento de lujo de alta gama cerca de su oficina. No solo firmé por él, sino que también la ayudé a pagar ese alquiler exorbitante cada mes. Mirando la pantalla donde la llamada había terminado, sentí un momento de completa desorientación. 10 minutos después, me levanté lentamente, golpeando suavemente mi espalda baja que se había puesto rígida y dolorida por dormir en el sofá. Caminé hacia la mesa del comedor, raspé los platos ahora fríos e intactos en recipientes Tupperware y los metí en el refrigerador. En cuanto a esos documentos, los papeles que tenían el poder de cambiar sus destinos, los coloqué cuidadosamente de nuevo en el cajón del estudio. Para cuando me lavé y finalmente me metí en la cama, era casi la 1 de la mañana. Desperté al día siguiente. Mi teléfono estaba en silencio. No había absolutamente ningún mensaje no leído. Escribí un mensaje en el chat grupal familiar: hoy es sábado. Ya que ambos estuvieron ocupados ayer, ¿por qué no vienen hoy para un brunch? Mamá ha preparado una sorpresa para ustedes. Pero, al igual que la noche anterior, nadie respondió a mi mensaje. Después de terminar mi café, le puse la correa a mi Golden Retriever y salí a dar un paseo por el vecindario. Me encontré con mi vecina, Marta, que estaba afuera cortando el césped. Cuando Marta me vio, se quitó los guantes de jardinería y preguntó con una sonrisa: April, normalmente sales a pasear al perro al amanecer. ¿Cómo es que sales tan tarde hoy? Me encogí de hombros con torpeza. Me daba demasiada vergüenza decirle la verdad, que me había quedado despierta esperando a mis hijos que nunca llegaron, lo que hizo que me quedara dormida. Marta insistió: ¿fue porque estabas demasiado cansada de preparar ese gran banquete ayer? Cuando vio que solo le ofrecía una sonrisa cortés en lugar de una respuesta, decidió ser directa. Te lo dije hace mucho tiempo, deberías reservar una mesa en un buen restaurante. Te ahorra la preocupación y la molestia. Pero no, tú insististe en que a tu hijo le encanta tu lasaña casera, y a tu hija le encantan tus pasteles horneados, y tu pequeña nieta tiene que comer esas tiras de pollo especiales. ¿Qué restaurante no tiene esas cosas? Si me preguntas, April, tienes un complejo de mártir. Insistes en hacerte sufrir. Las palabras de Marta me hicieron congelar. De repente me golpeó que mi vida entera realmente ha girado en torno a mis hijos. He estado girando como un trompo que nunca se detiene. Nunca me he priorizado a mí misma. Fue cierto antes del divorcio, y ha seguido siendo cierto después del divorcio. Justo cuando estaba perdida en esta revelación, una voz goteando sarcasmo flotó desde el otro lado de la acera. Marta, ella no tiene complejo de mártir. Solo se está abofeteando su propia cara para que parezca hinchada e impresionante. Nos presume todos los días sobre lo exitosos y filiales que son su hijo y su hija, pero no se da cuenta de que es ampliamente un chiste total. Me giré hacia el sonido. Era Brenda, que vive en la esquina de la calle. Brenda y yo nunca nos hemos llevado bien. Antes de retirarnos, trabajábamos en el departamento de ventas de la misma agencia de publicidad. Éramos rivales, compitiendo por el mismo puesto de gerente regional. Al final, debido a que mi desempeño en ventas fue superior, gané el ascenso. Ella nunca lo aceptó. Se convenció a sí misma de que yo solo tuve suerte, o que usé algún método deshonesto para ganarme a los clientes, y que mi capacidad real no estaba ni cerca de la suya. Debido a eso, nuestra relación siempre ha sido rígida y fría. Brenda vio que no le estaba respondiendo, así que me miró de arriba a abajo con una mirada de reojo, su vista deteniéndose en mi cara, que estaba desprovista de maquillaje. Se burló: veo que ni siquiera tienes puesta una ropa decente. Realmente no sé cómo te las arreglas. ¿Es esto a lo que llamas vida de jubilada? No quería entrar en conflicto con ella, así que me giré hacia Marta. Marta, voy a llevar al perro al parque para dar una vuelta. Platiquen ustedes. Mientras decía eso, apreté mi agarre en la correa, con la intención de alejarme.
pero Brenda dio un paso adelante rápidamente y bloqueó mi camino. April, no tengas tanta prisa por irte. He estado esperando toda la mañana solo para toparme contigo. No confundas mis malas intenciones con buenas. Ayer estuve en el club campestre asistiendo a esa gran gala de aniversario. ¿Y adivina qué? Vi todo un espectáculo allí. No sabía qué estaba tratando de decir, así que intenté ser paciente. Gracias por el recordatorio, pero no me interesa saber. ¿Puedo irme ahora? Brenda se atragantó con sus palabras por un segundo. Luego soltó una risa fría, sacó su teléfono del bolsillo de sus pantalones deportivos, abrió la aplicación de Facebook, buscó por un momento y luego empujó la pantalla directamente en mi cara. Me da demasiada pereza explicártelo. Solo míralo tú misma. Mi reacción subconsciente fue empujar su teléfono lejos. Pero en el momento en que mis ojos tocaron la pantalla, mi mano se congeló en el aire. Todo mi cuerpo se puso rígido. El teléfono estaba reproduciendo un vídeo grabado en vivo en el evento. En el encuadre, una mujer con un vestido de noche color champán, su maquillaje exquisito e impecable, sonreía radiante mientras saludaba a los invitados. La reconocí de un solo vistazo. Era la esposa actual de mi exesposo Robert, Linda. Y la persona que cariñosamente la tomaba del brazo no era una extraña. Era mi hija, Julia. Las dos estaban chocando copas de champán, hablando y riendo, luciendo tan íntimas como una madre e hija que siempre hubieran sido así de cercanas. La cámara hizo un paneo ligero, temblando un poco, y luego enfocó a los dos hombres parados en el centro del escenario dando un discurso. Eran mi hijo, Mark, y su padre, Robert. En la pantalla de proyección detrás de ellos, se mostraban dos líneas de texto florido: Feliz 25º aniversario de bodas de plata, Robert y Linda. Feliz cumpleaños, Linda. Un momento después, mi pequeña nieta Lily, vestida con un traje de princesa, corrió hacia el encuadre. Llamó dulcemente a Linda, abuela. Inclinó su cabecita hacia arriba y dijo: Abuela, te ves tan hermosa hoy. Tengo un recital de ballet la próxima semana. ¿Pueden tú y el abuelo venir a verme bailar? Sentí como si mi cerebro hubiera explotado con un zumbido fuerte. Luego, todo se puso en blanco. Brenda continuó narrando sarcásticamente desde los márgenes, como una comentarista en un evento deportivo. Te perdiste ver lo generoso que fue Mark. De hecho, le regaló a esa mujer un collar de diamantes de Cartier. Escuché a tu nuera en el baño presumiendo con su mejor amiga que costó decenas de miles de dólares. Y Mark le dio a su papá una caja entera de whisky bourbon de edición limitada. TSK, TSK, TSK. ¿Por qué será que cada vez que viene a tu casa, ni siquiera puede soportar traer una botella de vino tinto barato? Y tu Julia, ni se diga, le regaló un bolso de diseñador. La estuvo llamando mamá todo el tiempo. ¿No presumías todos los días de lo filiales que son contigo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Te tocó siquiera la orilla de un pastel de cumpleaños de todo esto? Marta tiró de la manga de Brenda, indicándole que parara. Pero Brenda sacudió violentamente la mano de Marta. Solo quiero que vea qué clase de mocosos malagradecidos crió. Se pasa todo el día escatimando y ahorrando, incluso sacó sus propios ahorros para pagar sus pagos iniciales, pero todo es solo un autoengaño. Es estúpida hasta la muerte. La línea defensiva en mi corazón colapsó como una presa reventando. Empujé el teléfono de vuelta hacia Brenda. Tropecé, arrastrando al perro mientras me tambaleaba de regreso hacia mi casa. Probé un sabor metálico en mi boca, me había mordido el labio sin darme cuenta. De vuelta en casa, me derrumbé en el sofá. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, incontrolables. Cubrí mis ojos llorosos con mis manos, pero no pude bloquear los recuerdos dolorosos del pasado. Mi historia se reprodujo como una película en blanco y negro fuera de control, levantando lentamente las costras que pensé que habían sanado. Mi matrimonio con Robert fue, simplemente, un desastre total. Fue debido a la desesperación extrema que sentí hacia ese matrimonio que, después de divorciarme a los 35, nunca consideré ni una sola vez la idea de comenzar una nueva familia. Robert era 6 años mayor que yo.
Nos conocimos en una barbacoa de la iglesia. Era guapo, mantenía su cuerpo en forma como un jugador de fútbol americano universitario, y era estable. En ese momento, ya era supervisor en el departamento de suscripción de una gran compañía de seguros en la ciudad. Su futuro era brillante, un típico hombre blanco de élite, de clase media. ¿Y yo? Yo trabajaba medio tiempo como correctora de pruebas en una pequeña editorial, ni siquiera era una empleada de tiempo completo todavía. Me sorprendió en ese momento. ¿Un hombre con sus calificaciones, 30 años y aún soltero? La casamentera explicó que después de la universidad, se había unido al Cuerpo de Paz como voluntario por unos años, y luego fue a obtener su MBA, por lo que había retrasado el sentar cabeza. Mis padres, un par de católicos tradicionales y conservadores, sentían que su trabajo era respetable y sus ingresos estables. Pensaban que él podría ayudar a mi inútil hermano en el futuro. A sus ojos, casarme con Robert era mejorar mi estatus. Así que, sin indagar demasiado en su pasado, acepté el matrimonio. No fue hasta más tarde que supe la verdad. Robert se casó tarde porque había amado profundamente a una chica en la universidad. Su amor estaba grabado en sus huesos. Era tan profundo que no podía dejar ir el pasado. La razón por la que se casó conmigo fue simplemente que había llegado a la edad donde necesitaba encontrar una mujer aparentemente dócil con quien sentar cabeza. Pero cuando descubrí todo esto, ya era demasiado tarde. Un año después, Robert y yo obtuvimos nuestra licencia de matrimonio en el ayuntamiento y celebramos una ceremonia sencilla en la iglesia. Después de la boda, aunque no éramos tan empalagosamente dulces como otros recién casados, nos llevábamos bien y nos respetábamos. Pensé que mantener este tipo de matrimonio de socios para toda la vida estaría bien. En la primavera de nuestro tercer año de matrimonio, di a luz a gemelos, un hijo y una hija. Enfrentando a dos recién nacidos llorando para ser alimentados, como una madre primeriza, estaba completamente abrumada. Pensé en pedirle a mi suegra que viniera a echarme una mano. Pero cada vez, Robert se negaba. Afirmaba que su madre vivía en Florida por su jubilación, su salud era mala y no era apta para vuelos de larga distancia. Esto se prolongó hasta fin de año, y mi suegra nunca vino. En la editorial, al ver que no podía regresar a mi puesto después de que terminó mi licencia de maternidad, le dieron esa posición de tiempo completo a otra persona. Aunque me rompió el corazón perder un trabajo que venía con seguro médico completo, no tuve otra opción. Para cuando llegó la fiesta del primer cumpleaños de los gemelos, mi suegra siguió poniendo excusas y no apareció. Yo estaba infeliz. Pasara lo que pasara, ella era la abuela biológica de estos dos niños. En todo ese año, la cantidad de veces que los había visitado se podía contar con una mano. Ni siquiera había enviado un cheque. Robert explicó que su madre se había caído de una escalera mientras limpiaba su casa hacía un tiempo. Se había lesionado gravemente la espalda y actualmente estaba postrada en cama, recuperándose. Dijo que ella lo había mantenido en secreto porque no quería que nos preocupáramos. Yo estaba conmocionada y no pude evitar sentirme un poco culpable. Después de que terminó la fiesta, la tía de Robert vino a ayudarme a limpiar el desorden. Le pregunté sobre la lesión de espalda de mi suegra, preguntando si necesitaba volar allá para cuidarla unos días, o enviar algo de dinero para que pudiera contratar una enfermera. Saqué $500 en efectivo de mi billetera, queriendo que la tía se los pasara a mi suegra como un gesto de cariño. La expresión de la tía se volvió muy complicada. Su boca se crispó, revelando una sonrisa sarcástica que era difícil de leer. Después de una larga pausa, finalmente dijo, ¿qué lesión de espalda? Hace 2 días me topé con ella en el centro comercial en Tampa. Estaba llena de energía, cargando al hijo de otra persona y comprando helado. Me congelé. No entendí del todo lo que la tía estaba diciendo. Ella me miró con simpatía, dudando antes de hablar. No debería decir esto, pero cada vez que vengo a tu casa y te veo dando vueltas cuidando a 2 niños tú sola, me deja un mal sabor de boca. Seré honesta contigo. Tu suegra se fue a ser niñera gratuita para otra persona. ¿Niñera gratuita? Miré a la tía en shock. Ella continuó, escuché que esa familia pertenece a un viejo amigo de Robert.
Como el esposo es oficial de la Marina y está desplegado en el mar todo el año, la esposa y el niño no tenían a nadie que los cuidara. Así que Robert envió a su madre para ayudar. Diciendo esto, sacó 2 tarjetas de regalo de su bolsa y las metió junto a la cuna de los bebés. Esto es un pequeño detalle de mi parte para los niños. La tía miró a su alrededor, luego bajó la voz. April, te aconsejo que prestes mucha atención a los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Robert. Ten cuidado de que no se lo lleve un fantasma del pasado. Después de decir eso, se levantó y se fue. Me quedé mirando su espalda mientras se alejaba, incapaz de recuperarme de sus palabras por mucho tiempo. Las palabras de la tía fueron como una espina. Me pincharon, manteniéndome dando vueltas toda la noche, incapaz de dormir. Al día siguiente, mientras Robert estaba en el trabajo, entré en su estudio. Excepto por la limpieza semanal, rara vez entraba en esta habitación. Nunca hurgaba en sus artículos personales. Siempre sentí que incluso marido y mujer deberían tener límites. El estudio era simple. 2 paredes de estanterías repletas de libros legales y revistas de negocios. Un escritorio de caoba y una silla giratoria de cuero. Me senté en la silla y abrí el cajón de su escritorio. Adentro había algunos documentos de impuestos viejos, su insignia de la fraternidad de la universidad, una agenda y algunas facturas sin importancia. Pero en la capa inferior del cajón, había una caja de archivos de metal cerrada con llave. Intenté abrirla, pero no cedió. Escaneé el estudio. Mi mirada aterrizó en la copia gruesa de Moby Dick en el estante superior. Unos minutos después, encontré fácilmente la pequeña llave dentro del lomo ahuecado del libro. Ese día, después de poner a dormir a los 2 niños, suprimí mis emociones crecientes y leí docenas de cartas y copias impresas de correos electrónicos antiguos. Y estos eran menos de 1/3 de la correspondencia total. La mujer a la que Robert le escribía se llamaba Linda. De estas palabras, saturadas de profundo afecto, reconstruí el enredo de 10 años entre ellos. Eran novios de la universidad, la pareja dorada universalmente reconocida. Después de la graduación, habían luchado juntos en esta ciudad, alquilando un apartamento estrecho. En esos días de pobreza pero pasión, se apoyaron mutuamente y planearon su futuro. Sus sentimientos crecieron salvajemente en cada día mundano o turbulento. Hasta que fueron inseparables. Sin embargo, Linda anhelaba una vida más superior. Cuando Robert era solo un empleado junior, ella conoció a su esposo actual, un oficial de la Marina de una familia adinerada. Enfrentada a la realidad, Linda eligió el pan. Robert quedó devastado y posteriormente se unió al cuerpo de paz para irse lejos. No fue hasta unos años después, cuando el esposo de Linda estuvo estacionado en el extranjero por mucho tiempo, que ella se sintió vacía y sola. Y Robert, ahora exitoso en su carrera, había regresado a la ciudad. Los 2 reavivaron su vieja llama. Pero esta conexión siempre estuvo en las sombras. El año antepasado, Linda se quejó con Robert en un correo electrónico de que criar a un hijo sola era demasiado difícil, su esposo no estaba cerca, y sus propios padres estaban lejos en la costa oeste y no podía contar con ellos. Cuando Robert escuchó esto, le dolió el corazón. Inmediatamente arregló que su madre fuera a cuidar a la madre y la hija, llamándolo cuidar a la familia de un viejo amigo. En su carta, Linda escribió: cada vez que enfrento el cuidado atento de Mary, mi corazón se siente culpable y feliz a la vez. Ella me trata mejor de lo que trata a tu esposa actual. A veces incluso siento que se suponía que yo fuera la señora de esta casa desde el principio. Me siento culpable con tu esposa. Transfieres dinero cada mes para pagar mis facturas de tarjeta de crédito, e incluso me compraste un auto. Si ella lo supiera, seguramente te haría una escena. Dijiste en tu correo que tu esposa dio a luz gemelos. Oh Dios, no puedo imaginarlo. Siento que mi cuerpo perdió la forma solo por tener a este. No puedo imaginar lo flojo que debe estar su estómago. Es aterrador solo pensarlo. Las amigas me molestan, preguntando quién me envía tantos regalos. Les digo que es mi alma gemela. Todas piensan que es mi esposo que está en el mar. El texto denso exudaba un sentido repugnante de superioridad y ambigüedad. Me dio náuseas.
Cuando Robert llegó a casa del trabajo, le tiré esos correos impresos en la cara. Grité y peleé con él hasta que fue un caos. Me volví loca, histérica. Pero su expresión permaneció tenue y fría, viéndome desmoronarme como si estuviera viendo a una mujer loca cuyas emociones estaban fuera de control. Solo al final frunció el ceño y preguntó con impaciencia: «April, ¿ya terminaste de hacer una escena?» No tengo una relación física con ella. Es solo consuelo espiritual. Si realmente te molesta, simplemente no responderé a sus correos en el futuro. Estaba tan enojada con su frase, consuelo espiritual, que mis manos y pies se entumecieron. Pero ni siquiera tuve tiempo de llorar. Los dos niños tenían hambre, su llanto subiendo y bajando en olas. Robert se encerró en el estudio, ignorando todo afuera. Con los ojos rojos e hinchados, me forcé a levantarme para mezclar la fórmula. Aunque los niños tenían 1 año, todavía necesitaban leche en polvo como suplemento. Pero cuando abrí la despensa y vi la lata de fórmula vacía, la desesperación surgió espontáneamente. Días atrás, le había estado recordando a Robert que nos estábamos quedando sin fórmula. Le dije que pasara a Target o Walmart de camino a casa para comprar 2 latas. Cuando se fue esta mañana, le di instrucciones específicas de nuevo. Mi auto estaba en el taller para reparaciones, y llevar a 2 niños en autobús al supermercado era una pesadilla. Le dije que tenía que comprarla hoy. Pero hasta ahora. Estaba con las manos vacías. Mis emociones estallaron como una inundación. Corrí a la puerta del estudio de Robert. Reuniendo cada gramo de fuerza que tenía, pateé la puerta que él había cerrado con llave desde adentro. La madera se astilló y la puerta se abrió de golpe. La vista dentro de la habitación me picó los ojos. Mi esposo estaba sentado en su escritorio, mirando fijamente una vieja fotografía en su mano. Era una foto de él y Linda de sus días universitarios. La mirada de profundo afecto y anhelo en sus ojos fue cortada abruptamente por mi entrada violenta. Le arrebaté la foto de la mano y la rompí en pedazos diminutos. Luego, impulsada por pura rabia, abofeteé a Robert en la cara. «Robert, eres un bastardo. Quiero el divorcio». Robert estaba aturdido. Una vez que pasó el shock, inmediatamente se apresuró en pánico a recoger los pedazos dispersos de la foto del suelo. Después de levantarse, colocó cuidadosamente los fragmentos en el bolsillo de su camisa. Luego, temblando de furia, me rugió: «Eres completamente irrazonable. Estás actuando como una arpía». Intentó salir furioso de la habitación. Agarré su corbata, negándome a dejarlo irse sin una respuesta. Los ojos de Robert se llenaron gradualmente de una ira al rojo vivo. Levantó ambas manos y, usando toda su fuerza, me empujó lejos. La disparidad física entre un hombre y una mujer fue instantánea y brutal. Fui forzada hacia atrás, y mi espalda baja se estrelló con fuerza contra la esquina afilada del escritorio de roble macizo. El dolor intenso me sacó el aire al instante, y mi visión se puso blanca. A través de la neblina, vi a Robert dudar por una fracción de segundo. Pero finalmente, agarró las llaves de su auto y azotó la puerta al irse. El aire en la casa se solidificó. El único sonido que quedaba en mis oídos era el llanto desgarrador de mis 2 hijos. No recuerdo cómo pasé esa noche. Solo recuerdo el caos, el sufrimiento y el sonido de la tormenta de nieve golpeando contra las ventanas. Al día siguiente, contacté a un abogado y comencé a recopilar evidencia de que él malversaba fondos familiares para mantener a Linda. Pero irónicamente, cuando busqué apoyo de mis propios padres, me echaron un balde de agua fría. Mi padre me regañó duramente por teléfono: «April, el matrimonio es un pacto sagrado, no un juego de niños. ¿Qué hombre no comete errores? Mientras esté dispuesto a volver a casa, debería soportarlo por el bien de los niños». ¿Divorcio? ¿Quieres que no podamos levantar la cabeza frente a nuestros parientes? Robert es exitoso en su carrera. Tú ni siquiera tienes un trabajo de tiempo completo ahora. Si te divorcias, ¿de qué vas a vivir? ¿Vas a solicitar asistencia social? En cuanto a Robert, cada vez que mencionaba el divorcio, contrataba a los mejores abogados para darme largas. Eventualmente,
simplemente se mudó a un apartamento cerca de su compañía, o se fue directo a vivir a casa de Linda, regresando solo una vez cada 10 días o 2 semanas. En ese momento, los dos niños eran tan pequeños. Eran demasiado pequeños para entender el conflicto entre su madre y su padre. Se chupaban los dedos y balbuceaban mientras aprendían a hablar. Por su bien, me tragué mis quejas una y otra vez. Como innumerables amas de casa luchando en dilemas matrimoniales durante esa época, una vez que tuve hijos, tuve una debilidad. Y tenía 2 de ellas. Fui torturada por este matrimonio de nombre solamente durante 7 años completos. La discusión final ocurrió porque Robert actuó a mis espaldas y transfirió secretamente $5,000 de nuestra cuenta conjunta para comprarle a Linda un sistema de cine en casa completamente nuevo. Mientras tanto, para ahorrar dinero, yo vestía a nuestros hijos con ropa usada de parientes. Esa noche, Robert y yo estallamos en un conflicto feroz de nuevo. Incluso tomé un cuchillo para carne en la cocina. En ese momento, estaba verdaderamente desesperada. En su urgencia, me empujó al suelo, resultando en una costilla fracturada. Incluso entonces, mis padres todavía me aconsejaron que me comprometiera por el bien de mantener a la familia completa. Ya no los escuché. Llamé a la policía directamente y solicité una orden de restricción. Luego, hice algo que sorprendió a todos. En la cena anual donde Robert estaba a punto de ser promovido a socio en su firma, contraté a un notificador judicial profesional. Frente a todos los ejecutivos de la compañía, clientes y competidores, el notificador le puso la demanda de divorcio y una gruesa orden de congelación de activos directamente en la mano a Robert, que en ese momento sostenía una copa de champán en celebración. Este incidente causó un gran revuelo en el círculo empresarial en ese momento. Para evitar riesgos de relaciones públicas, la compañía de Robert suspendió su ascenso. Su sueño de convertirse en socio se hizo añicos allí mismo. Solo entonces Robert estuvo dispuesto a sentarse y hablar conmigo seriamente sobre el divorcio. Pero esto hizo que me odiara hasta los huesos. Después de 2 meses de estira y afloja y audiencias judiciales, Robert insistió en tener la custodia de nuestro hijo, Mark. De lo contrario, no aceptaría ninguna concesión en la división de bienes. Me vi obligada a aceptar. Con respecto a la división de bienes, exigí que devolviera cada centavo que había gastado en Linda. No pude rastrear la cantidad exacta, pero estimé una cifra, $50,000. Aunque su salario era bueno en ese momento, su flujo de efectivo no era abundante. No podía soportar arrastrar a Linda a una demanda, y le daba demasiada vergüenza pedir prestado a amigos. Así que tuvo que solicitar un préstamo con garantía hipotecaria para juntar el dinero para mí. Incluso ahora, recuerdo claramente la expresión de Robert cuando firmó ese cheque. Parecía que quería despedazarme en 1000 pedazos. La casa en la que vivíamos se puso a la venta, y las ganancias se dividieron equitativamente. Tomé a mi hija Julia y me mudé. Ese día, Robert me gritó en el camino de entrada, llamándome una mujer venenosa que había arruinado su vida. Se llevó a nuestro hijo Mark con él. Desde entonces, aparte de los intercambios fríos al entregar a los niños, Robert y yo no tuvimos más conexión. Cuando mi padre se enteró de que realmente me había divorciado, se puso furioso. Nunca más me invitó a Acción de Gracias o Navidad. Mi madre me llamó un par de veces a espaldas de mi padre. Pero aparte de suspirar en el teléfono y rezar para que Dios me perdonara, nunca preguntó a dónde iría o qué haría. Aunque estaba triste, dejé de forzarlo. El camino por delante era duro y accidentado. Pero al menos había escapado completamente de ese hombre hipócrita y sofocante. Y al menos ya no tenía que luchar amargamente en esa concurrida relación de 3 personas. Después del divorcio, usé mi parte del dinero como pago inicial para comprar un pequeño condominio de 2 habitaciones. Compré algunas piezas simples de muebles de IKEA y transferí a mi hija a una nueva escuela. Después de arreglar mis propios asuntos, envié un paquete al esposo de Linda, el oficial de la Marina que acababa de regresar del extranjero. Adentro, estaba lleno de copias impresas de los correos electrónicos entre Robert y Linda, así como fotocopias de estados de cuenta de tarjetas de crédito. No mucho después, escuché noticias de ese lado. Robert fue interceptado por varios hombres no identificados en su camino a una cita en casa de Linda y fue golpeado severamente.
Su retina izquierda se desprendió y casi quedó ciego. Algunos dijeron que el esposo de Linda contrató gente para hacerlo, pero no había evidencia. Los padres de Robert gritaron al cielo y querían demandar, pero como el propio Robert estaba equivocado, terminó sin resolverse. Más tarde, el esposo de Linda solicitó el divorcio. Presentó evidencia de la infidelidad de su esposa en la corte. La reputación de Linda quedó completamente arruinada. A diferencia de lo que yo había encontrado, el círculo en el que ella se movía valoraba mucho la lealtad, y Linda se convirtió en objeto de desprecio para todos. El juez concedió el divorcio y, debido a que Linda tuvo la culpa durante el matrimonio, la propiedad que recibió fue lastimosamente pequeña. Al mismo tiempo, debido al escándalo sobre su vida privada, Linda fue despedida por la escuela privada donde trabajaba. Después de eso, no presté mucha atención a sus noticias porque encontré un nuevo trabajo. Fui representante de ventas en una compañía de comercio de importación y exportación. Necesitaba aprender nuevos procedimientos de aduanas, expandir mi base de clientes y cuidar a Julia. Simplemente no tenía el ánimo para escuchar los chismes de esas personas del pasado. 5 años después, fui promovida a directora regional de ventas basada en mi desempeño. Mientras tanto, debido a ese escándalo y su ascenso fallido, Robert saltó a una pequeña compañía oscura, trabajando en un empleo administrativo de 9 a 5. Su ambición profesional estaba completamente muerta. Ya sin necesidad de preocuparse por su futuro o cuidar su supuesta imagen de élite, él y Linda se casaron formalmente. Celebraron una boda discreta con solo unos pocos parientes y amigos. Después de que Linda y Robert se casaron, el que la pasó peor fue Mark. Bastaba con que Linda instigara unas pocas palabras, para que Robert lo regañara o incluso lo castigara físicamente sin explicación. Recuerdo que fue la Nochebuena de un año. Mark tocó la puerta de mi apartamento, vistiendo una sudadera delgada, cargando una mochila y cubierto de copos de nieve. Tan pronto como me vio, se lanzó a mis brazos y lloró: «Mamá, nunca quiero volver a esa casa de nuevo. Los odio a muerte». Después de preguntarle en detalle, supe que Linda había hecho una casa de jengibre, y Mark no pudo resistirse a comer un trozo de dulce decorativo. Cuando Robert llegó a casa del trabajo, Linda lo acusó, diciendo que Mark destruyó deliberadamente el fruto de su trabajo. Sin ninguna sorpresa, Mark fue regañado de nuevo, y Robert incluso lo castigó haciéndolo pararse en el porche en la tormenta de nieve durante media hora para reflexionar. Mark no pudo soportarlo, así que se escapó cuando no estaban mirando. Mirando sus labios, morados por el frío, lo abracé fuertemente. Desde entonces, se negó a regresar pasara lo que pasara e insistió en vivir conmigo. Linda obviamente estaba feliz de ver que esto sucediera. No sé qué le dijo a Robert, pero él, quien originalmente tenía la custodia, en realidad tomó la iniciativa de enviar la ropa de su hijo. Durante los primeros 2 años, envió la manutención infantil a tiempo cada mes. Pero más tarde, a menudo retrasaba los pagos, y eventualmente dejó de pagar por completo. Crié a un hijo y una hija yo sola. Les enseñé a ser buenas personas, les pagué la universidad, ahorré para sus pagos iniciales y pagué su alquiler. Pero, ahora, son igual que su padre. Ellos también me traicionaron. Sentí como si mis lágrimas se hubieran secado completamente ese día. El crepúsculo fuera de la ventana se extendió como tinta, tragándose lentamente el último rastro de luz en la sala. Luché para ponerme de pie, mis pasos un poco inestables, y regresé al dormitorio principal. Acostada en la cama, me sentí como un pez varado en la playa, el aire en mis pulmones siendo extraído poco a poco. Desde abajo vino el sonido de la puerta del garaje enrollándose, seguido por el pitido de la cerradura electrónica desbloqueándose. Inmediatamente después, la voz de mi hija Julia vino desde la escalera: «Mamá, ¿estás en casa? Ya regresamos». Me quedé allí sin moverme, y no respondí. La voz de mi hijo Mark sonaba un poco desconcertada. «¿No está mamá en casa? ¿No dijo en el chat grupal esta mañana que viniéramos para el brunch? ¿Por qué la cocina está fría y vacía?» Julia suspiró, su voz revelando una irritabilidad con la que no estaba poco familiarizada. «¿Quién sabe? Se ha vuelto cada vez más malhumorada estos últimos 2 años, siempre llena de energía negativa. Para ser honesta,
cada vez que enfrento su mentalidad de víctima, me siento asfixiada. Es más relajante estar con Linda. Al menos ella sabe cómo disfrutar la vida. Baja la voz. El aislamiento acústico en esta casa no es bueno. ¿De qué tienes miedo? ¿Se supone que nunca debemos interactuar con papá de nuevo solo para no herir sus sentimientos? Al final, ¿sabes lo importante que es la red de contactos de papá para nosotros ahora mismo? La conversación afuera continuó. La puerta del dormitorio fue empujada suavemente. Una pequeña figura borrosa se lanzó hacia mí. Era mi nieta, Lily. Abuela, ¿estabas jugando a las escondidas con nosotros? Te encontré. El diálogo entre el hermano y la hermana en la sala se detuvo abruptamente. Al escuchar la conmoción, corrieron escaleras arriba. Mark presionó el interruptor en la pared. La luz dura del techo se encendió, y él me vio acostada en la cama, mi cara cubierta de rastros de lágrimas, luciendo como si estuviera clavada en el lugar. Sus labios se movieron, y habló con dificultad. «¿Mamá?» Julia se paró en la puerta, con los brazos cruzados, mirándome con una expresión complicada, aparentemente evaluando si estaba verdaderamente triste o simplemente actuando para ganar simpatía. No sé cuánto duró el silencio. Julia bajó los brazos, caminó hacia adelante y habló con un tono de disculpa perentoria. «Mamá, lo siento. Mark y yo realmente no pudimos escaparnos ayer, así que no pudimos regresar para celebrar tu cumpleaños. ¿Estás enojada por eso?» La miré fríamente, sin decir nada. Julia se sintió un poco intimidada por mi mirada y desvió la vista. «Mamá, realmente fue un evento de emergencia de integración de equipo en la compañía. No tuve opción. Sabes, ahora mismo es un periodo crítico para mi ascenso». Mark intervino. «Sí, mamá. Julia y yo estábamos realmente ocupados. Mira, compramos específicamente un pastel hoy para compensarte». Miré al hijo y a la hija frente a mí. La expresión en sus caras ahora mismo, una mezcla de culpa y fariseísmo, era exactamente la misma mirada que Robert solía tener cuando inventaba todo tipo de excusas por su engaño frente a mí. No pude evitar preguntarme. ¿Será que no importa cuánto intenté cambiarlos a través de la crianza, simplemente no pude competir con esa maldita naturaleza? «Abuela, quiero comer pastelitos». «Levántate rápido», Lily tiró de mí con fuerza con su pequeña mano. Mark apresuradamente puso mis pantuflas junto a la cama, tratando de ayudarme a levantarme. «Mamá, Lily estuvo hablando de verte todo el camino hasta aquí. Mira, compramos tu pastel de bayas favorito». Medio empujada y medio jalada por ellos, bajé al comedor. Sobre la mesa había un pastel de supermercado empaquetado en plástico, con la etiqueta de precio ni siquiera completamente despegada. Comparado con los bolsos y joyas que le dieron a Linda, este pastel, que probablemente valía menos de $20, parecía tan irónico. Sonreí. De repente, sentí que mi devoción durante los últimos 30 y tantos años fue simplemente un chiste. La imagen de esa noche de tormenta de nieve flotó abruptamente en mi mente. No había fórmula, y los dos estaban llorando tan fuerte que sacudían los cielos. Soporté el dolor insoportable de lo que sentía como una espalda rota, mezclando pasta de arroz con una batidora mientras me turnaba para sostener y calmar a los dos niños. Esa noche, odié tanto. Pero enfrentándolos. Enfrentando a mis dos hijos. Solo sentí dolor en el corazón. Más tarde, para ponerlos en una escuela privada, no dudé en trabajar en 2 empleos y maximizar mis tarjetas de crédito. Pero, ¿ahora? Fueron a la fiesta lujosa de la mujer que destruyó mi matrimonio. Le dieron generosamente costosos artículos de lujo. Y yo, para mi 60º cumpleaños, solo merecía un pastel de supermercado con descuento. Suprimiendo la ira que surgía en mi pecho, saqué una silla y me senté. Luego les dije a Mark y Julia, «Siéntense. Tengo algo que decirles». Los dos intercambiaron una mirada silenciosa y se sentaron frente a mí en la mesa del comedor. Lily pensó que estábamos a punto de comer pastel y estiró la mano para agarrar el glaseado. Miré a mis hijos frente a mí y fui directo al grano. Ayer, no estaban trabajando horas extras.
Fueron al club campestre para asistir al aniversario de bodas de plata de Robert y Linda, ¿verdad? Las caras del hermano y la hermana cambiaron instantáneamente. Julia frunció el ceño con fuerza, tratando de estar a la defensiva. Mamá, ¿nos estás espiando? Tomé mi teléfono, hice clic en el enlace que Brenda me había enviado y lo tiré sobre la mesa. No estoy tan aburrida. Alguien me envió el vídeo. Si querían ir a su banquete, podrían habérmelo dicho francamente como adultos. No había necesidad de fabricar esas mentiras torpes y hacerme esperar hasta la medianoche como una tonta. El cuerpo de Julia se puso rígido, y su cara se puso fea. Mark bajó la cabeza avergonzado, jugando con el tenedor en su mano. Unos minutos después, las emociones de Julia estallaron. Sus ojos se pusieron rojos. No se disculpó, en cambio, contraatacó con aires de superioridad moral. Mamá, ¿no podemos simplemente dejar ir esa historia antigua? ¿Por qué tienes que vivir en el odio para siempre? Papá es consultor para muchas grandes corporaciones ahora. Tiene conexiones, tiene recursos. Mi prometido Jason quiere entrar a esa firma de abogados de primer nivel, y solo papá puede ayudar. No entiendes lo difícil que es para mi hermano y para mí luchar en el mundo corporativo estos años. En lugar de rogar a extraños, bien podríamos usar los recursos de papá. Eso se llama ser pragmático. Sus palabras fueron como un cuchillo afilado, apuñalando con precisión en mi pecho. Además, la tía Linda realmente ha sido buena con nosotros estos últimos años. Es de mente abierta y nunca nos presiona. En contraste, tú, mamá, cada vez que regresamos, tienes una cara de amargura. Aparte de quejarte, solo nos dices que ahorremos dinero. Este tipo de emoción negativa es realmente tóxica. La miré en silencio, como si estuviera conociendo a esta hija por primera vez. Después de que Mark se graduó de la universidad, se casó y se mudó al condominio que compré. Julia obtuvo su MBA y estaba prosperando en el círculo financiero. Pero a medida que su posición subía y su salario aumentaba, se volvía más y más fría, más y más como una egoísta refinada. Al verme mirándola fijamente, Julia decidió soltarlo todo. Mamá, en realidad, hay algunas cosas que he querido decir por mucho tiempo. Si no hubieras insistido en ir a la compañía de papá a hacer una escena en ese entonces, arruinando su reputación en la industria, papá no se habría divorciado de ti. Y mi hermano y yo no habríamos tenido que vivir esa vida de contar centavos contigo. ¿Papá podría haber sido multimillonario para ahora? Julia, cállate. Mark la regañó en voz baja. Julia se burló. ¿Dije algo malo? Si no fuera por la escena pública indecorosa de mamá en ese entonces, Linda no habría podido tomar el control tan suavemente. Ya que elegiste divorciarte, ¿por qué guardar rencor para siempre? Además, Linda se casó formalmente con papá 4 o 5 años después de que te divorciaste. Legalmente hablando, ella no es una rompehogares en absoluto. Me miró, su tono cargando una cualidad condescendiente y sermoneadora. Así que, mamá, ve a terapia. No dejes que los rencores de tu generación arruinen las relaciones de la nuestra. Digas lo que digas, él es nuestro papá biológico. La miré fríamente. Luego me levanté, agarré la caja de plástico barata del pastel de la mesa y la tiré directamente al bote de basura a mi lado. ¡Pum! El ruido fuerte hizo que la habitación quedara instantáneamente en un silencio sepulcral. Señalé la puerta principal, mi voz sorprendentemente tranquila. Lárguense. Los dos, lárguense. No quiero verlos ahora mismo. Pasó mucho tiempo. Julia se levantó lentamente, agarró su bolso de mano, su voz fría. Bien. Ya que estás tan emocionalmente inestable, entonces calmémonos todos. No regresaré por un tiempo, solo para evitar que todos se molesten. Después de decir eso, le gritó a Lily, que estaba perdida. Lily, vámonos. Vamos a casa de la tía. La tía te comprará el mejor helado. Lily me miró tímidamente, se deslizó lentamente de la silla y corrió hacia Julia. Julia tomó su mano y caminó directo hacia la puerta con sus tacones altos, sin mirar atrás. Mark dudó por un momento.
Desde afuera vino el apremio impaciente de Julia. Mark, ¿por qué te tardas tanto? Mark tomó su chaqueta del respaldo de la silla y me dijo, mamá, enfríate. Iré a hablar con Julia. Luego corrió rápidamente tras ella. Antes de que la puerta se cerrara, escuché a Lily preguntar en voz baja, ¿la abuela ya no nos quiere? Julia subió el volumen deliberadamente, sí. Porque la abuela está enferma. Necesita estar sola. Lily vitoreó, ¿entonces podemos ir a casa del abuelo a nadar mañana? Claro que pueden. Linda te quiere más que a nadie. Con el sonido de la puerta cerrándose, esas voces quedaron fuera. Miré esa puerta herméticamente cerrada durante mucho tiempo. Pero, me acostumbraría. Todo requiere acostumbrarse. ¿No es así como sobreviví sola todos esos años atrás? Caminé hacia el estudio y abrí el cajón. Saqué los cheques bancarios que originalmente estaban destinados a pagar todos sus préstamos estudiantiles e hipotecas, así como los documentos que establecían los fideicomisos. Se los di de comer a la trituradora. Acompañado por el zumbido de la máquina, la sorpresa multimillonaria se convirtió en tiras de papel de desecho. Ya que eligieron a ese papá, rico en recursos, y a la nueva mamá, gentil y de mente abierta, entonces ya no había necesidad de que yo fuera la tonta. A partir de ahora, financieramente, actuaré como si no tuviera hijos. El lunes por la mañana, contacté a mi abogado de patrimonio y modifiqué mi testamento. Después de que muera, todos los activos bajo mi nombre, incluyendo esta casa, cuentas de inversión y las ganancias de la lotería, serán donados enteramente al orfanato local y al centro de rescate de animales callejeros. Inmediatamente después, llamé a un agente de bienes raíces. Puse a la venta el condominio donde vivían Mark y su esposa. Ese condominio está a mi nombre, fue comprado originalmente como una propiedad de inversión, pero les había dejado vivir allí sin pagar alquiler durante los últimos años. Mientras estaban en el trabajo y no en casa, usé mi llave de repuesto para llevar a la gente adentro a tomar fotos de toda la casa, y pusimos un letrero de «Se vende». Apenas había salido de la oficina del agente cuando sonó mi teléfono. Era Mark. Rugió furiosamente al otro lado de la línea. «Mamá, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Por qué hay un agente trayendo gente a ver la casa? ¿Los vecinos dijeron que pusiste la casa a la venta? ¿Estás loca?» Su regaño irrazonable me hizo alejar el teléfono con disgusto. Continuó rugiendo, «Julia tenía razón, simplemente eres irrazonable ahora. Solo porque no regresamos a celebrar tu cumpleaños, ¿te estás vengando de nosotros así? Con tu personalidad controladora, con razón papá no te soportaba. Si fuera yo, elegiría a Linda también». Aunque ya estaba completamente decepcionada de ellos, escuchar estas palabras todavía hizo que me hirviera la sangre. Me burlé. Bien. Ya que eliges a tu madrastra perfecta, entonces deja que ella te compre una casa. El condominio en el que vives me pertenece. Puedo venderlo si quiero. Según la ley estatal, ya te he dado un aviso de desalojo de 30 días. La carta del abogado debería llegar esta tarde. Por favor, múdate lo antes posible, de lo contrario haré que la oficina del sheriff ejecute un desalojo. Después de pensarlo, agregué otra frase. Por cierto, por favor dile a Julia que el contrato de arrendamiento de su apartamento de lujo vence el próximo mes. También he notificado al propietario que ya no renovaré como CEO firmante, ni pagaré un centavo más de alquiler. Si quiere seguir viviendo allí, deja que ella pase la verificación de crédito del propietario ella misma. Sin esperar otro sonido del otro extremo, colgué directamente. Mirando el número llamando repetidamente, los bloqueé a todos, y luego encendí el modo no molestar. En los días que siguieron, adopté 2 gatos. Renové el jardín en el patio trasero y lo llené con mis hortensias favoritas. Un día, estaba sentada en la terraza bebiendo té helado y tomando el sol. 2 oficiales de policía tocaron a mi puerta. Me dijeron que alguien me había reportado como desaparecida y que mi estado mental podría ser anormal, por lo que necesitaban realizar un chequeo de bienestar. Sabía que esto era obra de Julia y Mark. Sonreí y mostré a la policía mi estado físico y mental muy saludable, e incluso los invité a una taza de té.
No mucho después de que la policía se fue, un sedán destartalado entró en mi camino de entrada. Mark y Julia estaban parados en la puerta principal. Incluso a través del panel de vidrio, podía ver la ansiedad mezclada con ira grabada en sus rostros. Pero parado detrás de ellos había alguien a quien absolutamente no esperaba ver. Era mi hermano, Pete. Abrí la puerta. Los tres me miraron de arriba a abajo, asimilando mi maquillaje exquisito y mi estado relajado y cómodo. Sus caras estaban cubiertas de shock. Tomó un largo momento antes de que Julia finalmente exprimiera una frase de su garganta apretada. «Mamá, ¿no estás loca? Entonces, ¿por qué no contestaste el teléfono?» Tomé un sorbo lento y deliberado de mi té y no dignifiqué eso con una respuesta. No los había visto en meses, y los cambios en ambos eran drásticos. Mark estaba sin afeitar, con ojeras oscuras y pesadas bajo los ojos. Claramente, la presión de mudarse y encontrar un nuevo lugar para vivir lo estaba consumiendo. Julia no estaba mucho mejor. Su atuendo profesional generalmente impecable lucía arrugado, y su frente estaba cerrada en un ceño fruncido. Hablé con cero calidez. ¿Qué hacen trayéndolo a él aquí? Esto es propiedad privada. No son bienvenidos aquí. Por favor, váyanse inmediatamente. Mark se rascó el cabello desordenado con frustración. Mamá, ha pasado tanto tiempo, ¿no debería haberse enfriado tu enojo ya? Debido a que pusiste el condominio a la venta, mi puntaje de crédito ha recibido un golpe enorme. La mamá de Lily amenaza con divorciarse de mí por esto. Necesitas quitar la casa del mercado ahora mismo. Permanecí impasible, mi voz tranquila. Ese es tu problema, no el mío. Todavía tienes 2 semanas para mudarte. Mark me miró con incredulidad, como si no pudiera creer que yo pudiera ser tan despiadada. En este punto, Julia dio un paso adelante. Extendió una mano hacia mí. Mamá, ¿qué pasa con ese cheque para mis préstamos de posgrado que prometiste pagar? ¿Dónde está? Estoy un poco corta de efectivo ahora mismo, y la firma de Jason necesita algo de capital para la rotación. Ja. Tenía el dinero para darle a otra persona un bolso de diseñador, pero todavía contaba conmigo para pagar sus deudas. Le recordé, tu madre es linda. Si necesitan dinero, vayan a pedírselo a ella. Después de todo, ella es a la que están honrando con su piedad filial. No gastaré ni un centavo más en ninguno de los dos. Julia se puso roja de humillación, lo que rápidamente se convirtió en rabia. Su voz se volvió chillona y mezquina. ¿Crees que realmente queremos venir contigo? Te estamos dando una salida, una oportunidad para salvar las apariencias, pero te niegas a tomarla. Cuando envejezcas y termines en un asilo, no esperes que Mark o yo firmemos los papeles por ti. De hecho, Linda es mejor que tú. Ella es más bonita que tú, y es más gentil que tú. Cuando me case, voy a hacer que papá y Linda se sienten en la mesa principal. En cuanto a ti, ven si quieres, no me importa. Después de escupir eso, se giró para irse. Las palabras de Julia estaban diseñadas para matar el corazón. Pero extrañamente, no sentí la tristeza que habría sentido en el pasado. Me sacudí un polvo invisible del dobladillo de mi camisa y miré a Pete, que se había estado escondiendo detrás de ellos, viendo el drama con una mirada de Schadenfreude, disfrutando de mi desgracia. Oh, cierto. Casi me olvidaba de él. Sabía perfectamente bien que la vida de Pete había sido un desastre total durante años. Era el hijo mayor, malcriado por nuestros padres. Originalmente, nuestro padre había movido hilos para conseguirle un trabajo de ventas decente. Pero Pete era perezoso y glotón, siempre buscando atajos. Eventualmente, fue despedido. Después de perder su trabajo, nuestros padres usaron su propio dinero para financiar sus diversos esquemas de inversión poco confiables, todo, desde jugar en la bolsa de valores hasta criptomonedas. Cada vez, lo perdió todo. Hasta hace unos años, parecía haber hecho algo de dinero rápido haciendo algún esquema de marketing multinivel. ¿El resultado? Encontró una mujer joven y abandonó a su esposa de muchos años. Al final, esa mujer lo estafó quitándole todo su dinero y lo dejó sin nada. Su exesposa demandó el divorcio y se llevó cualquier activo que le quedaba.
Cuando Pete vio que lo miraba, sonrió, revelando una fila de dientes amarillentos por el humo. April, mamá y papá dijeron que te extrañaban. Querían que fueras a visitarlos. Así que me enviaron a recogerte. Lo miré con gran alerta. Definitivamente no tenía buenas intenciones. Pete continuó, papá en realidad dejó de culparte por la vergüenza de tu divorcio hace mucho tiempo. Mira el mundo ahora, la tasa de divorcios es tan alta, realmente no es gran cosa. Me quedé sin palabras. Ahora que él mismo era un fracaso divorciado, parecía haber olvidado convenientemente cómo solía pararse en la superioridad moral y condenarme. Dije con impaciencia, si tienes algo que decir, dilo directo. Si no, lárgate. Dio 2 pasos adelante, frotándose las manos, una sonrisa aduladora apilándose en su rostro. Hermanita, no te mentiré. Papá tuvo una caída en el baño hace un tiempo. El médico dice que podría ser un precursor de un derrame cerebral. Necesita vivir en una instalación de vida asistida. ¿Sabes lo caros que son esos lugares? 6 o 7 mil dólares al mes. Los ahorros y el seguro social de mamá y papá no son ni de lejos suficientes. Mamá piensa que ya que estás soltera ahora y no tienes cargas, deberías pagarlo. O, mejor aún, podrías ampliamente mudar a mamá y a papá a esta casa grande tuya y cuidarlos. ¿No te quejabas siempre de que mamá y papá eran parciales? Ahora es la oportunidad perfecta para que repares la relación. Casi me río de pura ira. Si mal no recuerdo, el dinero de la venta de su vieja casa, y la gran mayoría de sus pensiones, se usaron todos para llenar los agujeros en tus esquemas de inversión, ¿verdad? Pete se puso ansioso. Eso es todo en el pasado. Apenas puedo protegerme a mí mismo ahora. ¿Quieres ver a mamá y papá ser expulsados del asilo y terminar en la calle? ¿Ven? Aunque mis padres eran viejos y frágiles, su primer instinto seguía siendo exprimir a su hija para proteger a su hijo. Cuando Robert me golpeó hasta romperme huesos, no dijeron ni una sola palabra en mi defensa, solo les preocupaba que mi divorcio les hiciera perder cara en la iglesia. Ahora que no tenían dinero, de repente recordaron que tenían una hija. Me encogí de hombros. Ese es su problema, y tu responsabilidad. No pagaré ni un centavo, y ciertamente no dejaré que vivan aquí. Por favor, vete. Viendo que yo era impenetrable, Pete convirtió su vergüenza en ira. April. Consulté a un abogado. Si no los cuidas, te demandaré. Le diré a todos qué hija tan poco filial eres. Solicitaré derechos de los abuelos y te obligaré a dejar que mamá y papá se muden. Sonreí con completa indiferencia. Adelante. Demándame. Mi abogado está preocupado de no tener suficiente trabajo que hacer. Pero hasta que un juez lo ordene, no pagaré un centavo. Ahora, sal de mi casa inmediatamente, o llamaré a la policía y te reportaré por allanamiento. Hice que la policía los escoltara a los 3 fuera de la puerta. En realidad, Pete nunca me demandó. Los honorarios de abogado son demasiado caros, no podía pagarlos. Y siempre ha sido un hombre que odia los problemas. Escuché que más tarde, mudó a nuestros padres a un asilo barato que aceptaba Medicaid. Las condiciones eran terribles, pero a él no le importaba. Solo le importaba poder seguir robando secretamente ese poquito de subsidio de vida de sus cheques del seguro social cada mes. 2 meses después, recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté, la voz al otro lado era arrastrada y turbia, acompañada de una respiración pesada y laboriosa. April. Al escuchar esa voz, que no había escuchado en tanto tiempo, mis dedos se pusieron rígidos alrededor del teléfono. Es papá, tos. Puede que no me queden muchos días. Antes de irme, quiero disculparme contigo. Boqueaba por aire con dificultad al otro lado de la línea, hablando intermitentemente durante mucho tiempo. Pero apenas absorbí nada de ello. Era un narcisista típico. Siempre creyó que las mujeres eran accesorios para los hombres. No prohibió mi divorcio porque me amara, lo hizo porque no quería que me convirtiera en una mancha en su vida perfecta. Por eso, cuando insistí en irme, él, mi propio padre biológico, fue el primero en cortar lazos conmigo.
Ahora, su disculpa en el lecho de muerte se sentía como un abrigo de algodón empapado que me estaba entregando en pleno invierno solo para consolarse a sí mismo. No lo necesitaba en absoluto. Solo me daría más frío. Antes de colgar, mi madre, Mary, lloró y me dio la dirección del asilo barato donde se alojaban. Dudé mucho tiempo. Por algún sentido de ritual para un último adiós, fui. El asilo apestaba a desinfectante y repollo recocido. Me paré junto a su cama, viéndolo yacer allí en silencio. El padre que una vez fue tan brioso era ahora un hombre con mejillas hundidas, tan delgado como un cadáver seco. Según mis cuentas, no lo había visto en más de 10 años. Había intentado suavizar las cosas una vez yendo a su fiesta de cumpleaños número 70. Pero el regalo que traje fue tirado a la basura. Nunca lo vi de nuevo después de eso. Cuando me vio, sus ojos nublados se movieron, y un sonido espeso y flemático traqueteó en su garganta. Ninguno de los dos habló. 10 minutos después, el monitor cardíaco soltó un pitido largo y continuo. Se había ido. 2 líneas de lágrimas rodaron desde las esquinas de sus ojos. No sabía si era arrepentimiento, o simplemente el miedo a la muerte. Cuando salí de la habitación, mi madre de 85 años me persiguió, temblando. Mirando a esta mujer que había sido sumisa y tímida toda su vida, sentí una mezcla de emociones complejas. Había vivido toda su vida a la sombra de su esposo y su hijo. No importaba lo que hicieran, nunca se atrevió a decir la palabra no. Incluso cuando Pete intentó echarme de la familia. A veces me pregunto, ¿era simplemente demasiado débil, o simplemente no me amaba lo suficiente? Si, en ese entonces, mi padre hubiera querido cortar lazos con Pete, ¿habría sido ella así de obediente? Saqué un cheque que había escrito por adelantado de mi bolsa y se lo entregué a mi madre. Esto es para sus gastos de cremación. No asistiré al funeral. Luego, me giré y me alejé. Detrás de mí, escuché el sollozo reprimido de mi madre. 6 meses después, abrí una gran librería café en la calle comercial de mi comunidad. El espacio era enorme, 5.000 pies cuadrados. Solo tenía 60 años, no podía simplemente sentarme en casa todos los días esperando un cheque del Seguro Social y desperdiciando mi vida. Cuando la tienda estaba siendo renovada, le pedí específicamente al contratista que instalara tomas de corriente junto a cada asiento para acomodar a freelancers con computadoras portátiles. Los estantes estaban llenos de libros seleccionados. El aire siempre estaba lleno del aroma de granos de café tostándose. El personal que contraté incluía estudiantes universitarios pagándose la escuela, y algunos jóvenes con autismo leve que estaban increíblemente enfocados en sus tareas. El negocio no estaba exactamente generando ganancias masivas, pero era suficiente para sostener las operaciones y tener un pequeño excedente. Por casualidad, un día vi a la esposa de Mark, Jessica, en la tienda. Entró tomada de la mano con un hombre que parecía muy gentil, su comportamiento era íntimo. Cuando me vio parada detrás del mostrador, pareció entrar en pánico por una fracción de segundo e inmediatamente soltó la mano del hombre. Unos segundos después, se rió de sí misma con autodesprecio, caminó hacia el mostrador y me confesó: April, Mark y yo estamos pasando por procedimientos de divorcio. Se involucró con una influencer que Linda le presentó. La ironía es que yo fui en realidad la última en saberlo. Asentí, sin ofrecer comentarios. Le entregué un café con leche gratis. Jessica dio una sonrisa amarga, sus ojos llenos de tristeza. Esa mujer se ha hecho cirugía plástica, y publica artículos de lujo en Instagram todos los días. Para complacerla, Mark maximizó todas sus tarjetas de crédito e incluso tomó préstamos de día de pago. Pensaba que yo era aburrida, que no entendía de inversión o disfrute. Sí, supongo que no soy tan buena gastando dinero como ella. No supe cómo responder a eso. Después de que Jessica terminó de hablar, tiró de la mano del hombre a su lado y susurró: vámonos a otro lugar. Viendo sus espaldas alejarse, suspiré suavemente en mi corazón. Esperaba que Mark no se arrepintiera de sus elecciones actuales. Cuando Julia se casó, efectivamente, no me invitó. Me enteré a través de actualizaciones en Facebook. Un amigo mutuo me envió clips de vídeo de la ceremonia de boda. Me preguntaron por qué,
durante el segmento de entregar flores a la madre de la boda, Linda era la que estaba sentada en el asiento de la madre en la mesa principal. Respondí con una sola línea, probablemente porque no soy lo suficientemente presentable. Mi amigo probablemente quería consolarme, la burbuja de escribiendo rebotó durante mucho tiempo, pero al final, solo enviaron un emoji de abrazo. Decir que no sentí frío y decepción después de ver el vídeo sería una mentira. Pero en mi corazón, lo que sentí más fue un cierre. En ese momento, algo se soltó completamente. Mi librería café inesperadamente se volvió viral en TikTok. Debido a la vibra acogedora de estilo abuela de la tienda, los jóvenes venían en flujos interminables todos los días para registrarse y filmar vídeos. Los empleados jóvenes en la tienda tenían grandes ideas, organizaron un evento de cita a ciegas con un libro. En enero, fue lattes reconfortantes de invierno. En febrero, cita a ciegas con un libro. Combinado con la atmósfera llena del aroma de libros, el efecto fue sorprendentemente bueno. Blogueros locales de Yelp y revistas de estilo de vida comenzaron a recomendar mi tienda espontáneamente. Después de un tiempo, viendo que los empleados estaban tan ocupados que sus pies apenas tocaban el suelo, inmediatamente aumenté el salario por hora de todos y contraté a más personal de medio tiempo. Julia solo descubrió que yo era la dueña cuando vio una entrevista con la fundadora de la Librería Independiente del Año, en las noticias locales en línea. Cuando encontró el camino a mi tienda, ya se le notaba el embarazo. Al ordenar, pidió un americano helado. Le indiqué al barista que lo cambiara por un té de hierba sin cafeína. Nos sentamos una frente a la otra en un reservado de la esquina. Forzó una sonrisa, pero las lágrimas cayeron sin previo aviso. Mamá, creo que cometí un error. Levanté la taza frente a mí y tomé un sorbo ligero. La condición de Julia era visiblemente mala. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y un anillo de moretones era débilmente visible en su muñeca. Sus labios temblaron mientras ahogaba las palabras. Mamá, Jason me engañó. Estaba un poco sorprendida. Ese joven era un abogado graduado de una escuela de la Ivy League. Parecía gentil y refinado, y usualmente seguía lo que Julia quería. Pensé que era confiable. Julia lloraba tan fuerte que apenas podía hablar. Solo tengo 4 meses de embarazo, pero la asistente legal que ha estado manteniendo a un lado está a punto de dar a luz. Recientemente, seguía diciendo que el bufete de abogados lo necesitaba trabajando horas extras para aumentar el rendimiento. El fin de semana pasado, conduje 3 horas hasta su lugar para sorprenderlo, solo para descubrir que había estado viviendo allí con esa mujer a mis espaldas. Me enojé y la empujé, y él vino y me empujó, e incluso amenazó con hacerme salir del matrimonio sin nada. Parecía que antes de que Robert pudiera siquiera usar sus conexiones para asegurarle a Jason una posición de socio, Jason ya había revelado sus verdaderos colores. Pregunté, ¿no fuiste con tu papá y Linda sobre esto? Tu papá conoce a tantos jueces y abogados, y Linda te ama tanto. Deberías ir con ellos para que manejen esto por ti. Julia se congeló, mirándome con los ojos muy abiertos. Continué, después de todo, siempre dijiste que Linda es quien realmente te entiende y te apoya. Deberías ir con ellos para estas cosas. Viniste a buscarme, pero yo solo soy una anciana que vende café. Soy impotente. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Las lágrimas brotaron. Mamá, ¿de verdad no me vas a ayudar? Ni siquiera puedo juntar el anticipo para un abogado de divorcio ahora mismo. Jason congeló nuestras cuentas conjuntas. Me levanté y respondí con calma. En ese entonces, ustedes dos eligieron activamente irse de casa por el bien de los beneficios, y yo elegí dejarlos ir. Este lugar no es un refugio donde pueden entrar y salir cuando quieran. Antes de irme, le di un último consejo. Si realmente no puedes pagar un abogado, puedes buscar asistencia legal. En cuanto al niño en tu vientre, piensa cuidadosamente si quieres tenerlo. Ser madre soltera no es fácil. El tiempo pasó volando. Agregué 2 gatos más a mi patio trasero, callejeros que encontré en el callejón detrás de la tienda. Los chicos que trabajaban en la tienda eran maravillosos. Cada acción de gracias y Navidad, me escribían tarjetas y me daban pequeños regalos. No exigía su sinceridad.
Porque la sinceridad es el lujo más caro en este mundo. Es suficiente vivir felizmente en el momento. Escuché sobre el final miserable de Robert a través de las noticias de chismes de la comunidad. Después de una caída, Robert quedó con dolor crónico severo. El médico le recetó opioides. Gradualmente, se volvió adicto. Cuando el médico dejó de recetarlos, comenzó a comprar pastillas en el mercado negro y finalmente se enganchó a la heroína. Su pensión y ahorros se gastaron en drogas como agua fluyendo por un desagüe. Cuando Linda descubrió que la fortuna familiar había sido vaciada, barrió decisivamente con el poco efectivo restante y las joyas valiosas, se mudó a otro estado de la noche a la mañana y cortó completamente el contacto. Robert fue golpeado casi hasta el punto de la discapacidad por cobradores de deudas porque le debía dinero a los traficantes. Al final, fue arrestado por posesión ilegal de sustancias controladas y pasó sus últimos días en la enfermería de la prisión. En cuanto a Mark, para mantener el estilo de vida de alto consumo de su novia influencer, se involucró en una estafa de criptomonedas. No solo perdió todo el dinero de la venta de su casa, sino que también malversó fondos públicos de su compañía. Después de que estalló el escándalo, enfrentó cargos federales por fraude. El día que fue arrestado, esa novia influencer vació todos los artículos de lujo en el apartamento y lo bloqueó en todas las plataformas. Ahora está solicitando la bancarrota del capítulo 7. Incluso si no va a la cárcel, su historial crediticio está completamente arruinado, y básicamente se ha despedido de cualquier trabajo financiero legítimo por el resto de su vida. Leyendo estas noticias, sentí un pequeño suspiro. La llamada familia de élite, una vez despojada de la capa de dinero e interés, era tan frágil que no pudo soportar un solo golpe. Salí de la interfaz de noticias y apagué la pantalla del teléfono. Para mi 62º cumpleaños, el personal de la cafetería me organizó una fiesta. Ordenaron un pastel enorme para mí con «La mejor jefa de todos los tiempos» escrito en él. Mark no vino. Probablemente no tenía cara para verme, o estaba ocupado lidiando con citaciones judiciales. Pero no me importó. En cuanto a Julia, escuché que abortó al niño y firmó un acuerdo de divorcio extremadamente desigual con Jason. Después, renunció a ese glamoroso trabajo financiero y dejó la ciudad. Algunos dicen que se fue a un pueblo pequeño en el Medio Oeste y se convirtió en instructora de yoga. Una Navidad muchos años después, recibí un correo electrónico sin dirección de retorno. El remitente era Julia. El correo contenía solo unas pocas fotos de ella enseñando yoga a niños en un centro comunitario sencillo. Aunque ya no vestía marcas de diseñador, su sonrisa parecía un poco más real que antes. La última frase del correo era: «Mamá, lo siento. Espero que algún día puedas perdonarme». No lo borré, ni respondí. Esos eventos pasados se habían alejado como nubes y humo. Perdonar o no ya no era importante para mí. Para mí, aparte de administrar bien mi pequeña tienda, cuidar bien de mis gatos y flores, y vivir bien cada día restante de mi vida, nada más importa. Fin.